no saca todas las conclusiones del mundo. Pero bueno, en el proceso del aprendizaje, del descubrimiento, pues empiezo a buscar la información, aquello, lo otro, y empiezo a darme cuenta que con los ojos cerrados estaba viendo seres. O sea, tenía uno acá y uno. Bueno, ellos siempre están ahí. Son altos, los ojos grandes, cabezón. Supongo que no tienen pelo, porque cuando tú miras con los ojos cerrados, es como decir, la resolución no se ve muy nítida ahí. Con los ojos cerrados las cosas se ven de otra forma, como más opaco, más gris. Entonces, pero sí se pueden distinguir que los ojos brillan de color verde. Entonces, ellos se mueven bien suave, como bien suavecito. Ellos son como muy meticulosos, la palabra. Están ahí, no sé para qué, pero ahí están. Y son bien delgados, tienen los brazos largos, bien largos y bien delgados casi. Son altos. Como yo mido 5 pies con 6 pulgadas. No sé, debe ser más grande que yo, porque se ven bien altos. Pero están ahí. ¿Qué hacen ahí? No sé. No me preguntes. ¿Y qué seres son? No sé, porque hasta el sol de hoy ellos no hablan conmigo. Pero quiere decir que cuando se te presentaron estos seres de los cuales estás hablando, por mera curiosidad, se te dio por preguntarles quiénes son, de dónde vienen, qué hacen ahí? Todas esas cosas yo las llegué a hacer al principio, pero es que ellos no hablan conmigo. Ellos no hablan conmigo. Ellos siempre están ahí. Y bueno, ¿cómo descubro yo que nos estamos viendo y que no son cosas mías de mi cabeza? Pues porque cuando un día yo hice así, levanté el dedo y hice así a ver, y uno de ellos levantó el dedo y lo tocó con el mío. Pero ellos no están aquí. Es que no sé cómo explicarte eso. Ellos se pueden proyectar acá, estando allá, en donde están, porque no sé cómo explicarlo. Es algo que no tengo mucha respuesta. Todavía hay cosas que quizás a lo mejor no debo saberlas todavía, porque a lo mejor no estoy preparada para entenderlas. Entonces yo dejo las cosas que fluyan. Y bueno, pues cuando va pasando el tiempo, empiezo a recibir los mensajes a medida que voy entendiendo todo, porque primero fue un proceso. A mí se me mostraron primero cosas del pasado, fui al pasado, se me fueron mostrando cosas, aprendizaje, pero y yo pues con mi búsqueda también, buscando información, porque necesitaba saber. Con el celular yo lo que hacía era que empezaba a grabar para darme cuenta de que lo que estaba viendo no eran cosas de mi imaginación, porque entonces ahí descubro la telequinesis, que al principio yo pensaba que eran demonios. Pues como no sé, yo no hacía meditación, yo no hacía yoga, eso para mí no era. Y yo pues, empiezo a ver primero la bola azul por el cuarto mío por las noches, una bola azul. Y entonces yo digo, no, pero, y me tocaba, y me aplastaba la sábana, pero era azul bien brillante. Pongo cámaras, puse 2 cámaras, las puse a grabar mientras yo dormía. Y yo llegué a ver en esas cámaras, en esos videos, cómo el cuarto de momento se iluminaba todo azul. Y yo decía, oh my God, eso es una prueba. Eran demasiadas cosas. Y bueno, ya un día pues se me trepaba, no me dejaba dormir. Y bueno, los puntitos negros pues ya no están, esos puntitos negros. Yo creo que es porque mi energía se transformó de alguna forma, transmutó. Porque cuando yo desperté con todas esas habilidades, yo lo que cuando lo grababa, eran puntitos negros que se veían de energía. Y todo era más fuerte. Todo. La telequinesis era más fuerte. Yo me acostaba a dormir y dejaba el teléfono celular cargado con toda la batería y al otro día apagado, el televisor se prendía. Creo que cuando yo recibí todo esto, porque lo recibí sin entrenamiento, entonces
creo que fue de una manera muy brusca. Y al ser así, pues me imagino yo que en lo que se adapta a mí, qué sé yo, una cosa así. Eh, Era muy fuerte. Entonces, ya a medida que fui aprendiendo qué era lo que estaba pasándome, lo fui trabajando y cambió. De hecho, cuando yo grabo hoy en día algo que yo mueva o que se alteren cosas eléctricas, porque también esa es otra, que después de eso, cada vez que yo me grabo con el celular, cuando miro la cámara, se ilumina bien alto. Cuando estoy triste, el bombillo empieza a parpadear. Cosas así, el microondas se prende, cosas así. Dependiendo del nivel de estado, alterado, si estoy alterada, si estoy triste, si estoy llorando, cosas así. ¿Y cómo así, en qué momento, luego de tener estas experiencias, de estas presencias, de estos hombres que se aparecen, de estas luces, en qué momento directamente sientes que recibes y entiendes e interpretas mensajes? ¿Cómo así llegan estos mensajes? Bueno, pues después que pasa todo esto, te pasa un tiempo, como unos 4 meses pasé, porque también me tuve que encerrar en mi casa porque tenía miedo de salir del apartamento. Tenía miedo. O sea, yo creía que si salía para afuera y miraba un avión se podía caer, algo así. Comprende, o sea, tú creerás que estoy a lo mejor exagerando, pero literalmente tenía mucho miedo. Entonces yo, eh, ya después que lo empiezo a manipular y qué sé yo, empiezo yo a hablar de esto, pero todavía yo no recibo ningún mensaje. Este, Empiezo yo a hablarle a la gente, porque yo decía, razonando en mi mente, yo decía, pero bueno, acá, pero ¿para qué me está pasando esto ahora? Porque uno se cuestiona. Y yo empiezo a sacar conclusiones todavía hace poco, porque todavía dudando. Y yo creo y estoy casi segura de que estos dos hombres eran los dos testigos de los que hablé, ¿no? ¿Por qué tú? ¿Por qué? Cuando vuelvo a leer otra vez Enoch, o vuelvo a leer el Génesis, caigo en tiempo y todo me lleva a mí a que es eso. Y si no es eso, bueno, pues no sé. Porque justo cuando yo los vi a ellos dos, lo de las trompetas del Apocalipsis lo escuché como que al otro 2 días después, una cosa así. Fue en la misma semana. Y entonces me pongo yo a asociar lo que me pasó aquí. ¿Ves? Porque lo que me pasó en Nueva York, que fue el segundo encuentro, yo no lo asociaba con lo de aquí. Para mí eran temas separados. Pero entonces empiezo a sacar cuenta. Y yo digo, espérate, entonces ¿no será que eso era el recogimiento? Y empiezo a investigar personas que han sido contactadas y cosas así. Y voy atando cabo y yo digo, espérate, qué casualidad que en el mismo año hubieron muchas abducciones. Y empiezo yo a maquinar. Yo digo, ese fue, pero es que si tú te pones a analizar un poco la forma, las parábolas de Jesús, te das cuenta de que en la forma en que él lo explica, no lo va a decir literalmente como era, pero él dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Ves? O sea, quiere decir que es por la noche. Y te va a sorprender y te va a llevar. Entonces yo digo, bueno, pues sí, qué mejor situación la que estaba pasando de tantos avistamientos y que tantas personas que tuvieron experiencias de abducción. Encaja perfecto con el recogimiento, o sea, con el rapto. Es que sería muy fácil que se llevaran a un montón de personas y desaparecieran así y se quedaran en otro lado en lo que termina todo esto acá. Él incluso en algunas partes de la Biblia, porque yo no conozco toda la Biblia completa, pero he leído pedacitos, él dice que todos van a estar. No dice que unos van a estar y otros no. En ningún momento lo dice.
Dice rapto, pero no explica tanto detalle. Pero no dice que va a evitarle esa situación a unos y a otros no. ¿Ve? Entonces, pues, empiezo a hablar, la gente no me cree. Te puedes imaginar, yo diciéndole a la gente, a mí me llevaron unos ovnis para allá, para un planeta, y yo muevo las cosas con la mente. ¿Quién me va? Nadie te lo va a creer. Cuando él me habla por primera vez, fue porque ya me había cansado, nadie me quería hacer caso, nadie me creía, y yo estaba frustrada. Entonces, estaba pasando por una situación económica horrible. Estaba a punto de que me botaran del apartamento también. Y estaba la crisis, las cosas se pusieron bien caras y todo eso. Y yo, pues, estaba muy mal. Me meto para el cuarto, empiezo a llorar. Y había pasado una situación con dos amigos míos. O sea, uno que me debía dinero y el otro que me empezó a decir, chica, ¿tú crees que si vino? Porque yo creía al principio, en aquel tiempo, yo pensaba que era Jesús que vino a verme. Imagínate, pues él me decía, ¿tú crees que? Pues, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? Entonces yo me frustré doble, porque perdí la fe de momento. Y el otro, porque me debía dinero, me hizo sentir tan mal, tan feo, porque me insultó. En vez de pagarme, prefirió mejor pelearse conmigo y de insultarme. Y entonces yo, como estaba empezando a cambiar, estaba muy sensible todavía. Y empecé a llorar. Y el teléfono lo tomo así y se activa. Y dice, escucha esto, este mensaje. Lo que va a tomarte son 5 minutos. Por favor, escúchalo. Yo inclusive lo iba a pasar. Y yo, ¿qué es esto? Y cuando le doy, sale, yo sé por qué te has metido a ese cuarto a llorar. Y yo, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Porque, o sea, literal, me estaba diciendo exactamente lo que me estaba pasando en ese momento. Pero no solamente eso, me dijo como otras cosas más para darme confirmación de que era para mí. Porque yo decía, a lo mejor me equivoqué y me estoy creyendo y estoy... Porque uno incrédulo. Pero me dijo otros datos que eran datos que yo estaba pasando en ese momento. Me dijo inclusive por qué yo estaba ahí y me habló de los dos muchachos y me dijo, estás llorando por esto y por esto. Y yo me sorprendo y dice, sécate las lágrimas, que tú sabes muy bien que aquella noche yo transformé tu vida. Y entonces lo asocio con los dos hombres. Y yo en mi mente, yo sabía que eras tú. Una cosa así. Pero no sé, o sea, te digo que simplemente me dio claves y yo pues seguía sacando conclusiones. Y me dice, lo de la situación económica, me dice, ¿por qué has perdido la fe? Si tú sabes muy bien que yo siempre he estado contigo en tus situaciones buenas y malas. He dejado que las cosas malas que te pasen, pero tienen que ser así, aunque tú no las entiendas en el momento, ¿verdad? Tú tienes que entender que todo lo que hace tu padre por ti es por tu bien, aunque tú en el momento no sepas por qué. Porque en el último minuto no te ha faltado tu techo, ni tampoco te ha faltado la comida. ¿Tienes fe en mí o no tienes fe en mí? Y yo, sí. Le estoy hablando al teléfono, o sea, a una grabación o algo, no sé. Me dice, límpiate esas lágrimas y te para. Y entonces me empezó a decir todo lo que yo estaba haciendo, porque me dijo, sé que has salido a hablar de mí. Sé que has hecho esto y esto. También sé aquellas cosas malas que has hecho. Yo conozco todo lo que te pasa. Y me dijo, te voy a contestar una pregunta que me hace siempre que me habla. Y era una pregunta que de verdad sí se la hacía, todas las noches se la hacía. Yo, ¿de verdad tú me estás escuchando? Porque yo le hacía esa pregunta y decía, ¿de verdad me estás escuchando? Y él me dice, yo siempre te estoy escuchando. O sea, que son cosas que no es que alguien más lo supiera. Eso solamente lo sabíamos Dios y yo, porque yo haciendo oración, ¿me entiendes? No había forma. También me confirmó porque yo
tuvo un intento de suicidio. Yo estuve 2 días en un hospital intensivo y yo crucé para el otro lado. Y yo me encontré con unos niños, y qué sé yo no sé quiénes son, porque parece que me conocieron, porque me abrazaron, yo no sé. Pero estaba él, y él no me volteó a mirar. Y como no me volteó a mirar, yo le pregunté que si me podía quedar ahí, porque se sentía muy bien estar allá. O sea, cuando te toca la luz, no sé, es una cosa, tú sientes como una plenitud. Y bueno, pues él le pregunté que si me podía quedar. Y me dijo, yo lo siento, pero yo no puedo esperar por ti tanto tiempo. A todas estas, hasta ahora fue que yo vine a entender ese mensaje, porque tampoco lo entendí. Porque me dijo eso. Y me tira para atrás, pero nunca le vi la cara. Y yo no volví a intentar suicidarme, porque yo decía, no te preocupes, que no lo voy a volver a hacer más nada, porque ya veo que no me quieren por allá. Pues yo pensaba que era por eso. Y dejé de hacerlo por eso. Y la voz cuando me habló, esto que te estoy contando del intento de suicidio, fue en el 2018, por ahí. Y lo que me está pasando con la voz en el 2021. Y él me dice, yo sé que has tratado de morir, pero si sigues viva es porque soy yo quien quiere que estés viva, porque yo tengo planes contigo. Entonces, la razón por la que yo no te volteé a mirar era para que dejaras de hacer lo que estabas haciendo. Eso fue otra confirmación. O sea, no había duda de que era él. Y otras cosas más. Entonces me empezó a dar indicaciones y me empezó a decir todo lo que iba a pasar a continuación. Sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre los engaños. Él me dijo que eso tenía que suceder como quiera. Que la gente todavía en el último minuto viéndonos iban a querer ver. Que él le había entregado, igual que a mí, a otros más la sabiduría de él. Lo que él quería que se hablara. No es algo que tú te lo sabes de memoria como un libreto. Es algo que ya está dentro de ti. Es como si te lo hubieran activado, yo no sé, no sé. La cosa es que él dijo que él tenía muchos elegidos, muchos, pero que lamentablemente muchos de ellos iban a confundirse en el camino, porque pues, es demasiada desinformación que hay, y mucha gente que monetiza la espiritualidad. O sea, cuando digo así, no digo como monetizar en YouTube, o sea, tampoco así, porque lo de YouTube es por los anuncios. Yo digo en el sentido de que ayudar a las personas a cambio de dinero, no importa, aunque sea poco. Mira, Jesús era pobre. Jesús nació en un pesebre. ¿Cómo tú te atreves a decir hoy en día que, ay, no, pero es que es necesario, tú sabes, por la gasolina y por el... No, es que simplemente no. Porque si venimos a sacar cuentas así, pues entonces Jesús también tenía derecho, porque es que él caminó unas caminatas largas y eran sin camellos y las chanclas así, y la comida había que costear también. Pues entonces, no, es que no hay excusa. Aquí venimos nosotros a obrar, pero aquí tiene uno de los factores importantes es la fe. La fe y la intención en la que se llevan las acciones para con los demás. Las personas tienen esta idea de que cuando van a orarle y hablarle a Dios, hay que rezarle. Eso es muchas palabras repetidas que él no quiere escuchar, porque él no entiende esas palabras. Él solamente es con resonancia, con frecuencia, con vibración. Entonces, la petición que tú vas a hacer, si es para el enriquecimiento de lo terrenal, no te lo va a dar. Si tú vienes y le pides para beneficio tuyo, dependiendo la circunstancia,
Porque es que él, cuando me habló la voz, él me dijo, yo conozco todos los males. Entonces eso significa que tú no tienes que por qué recordarle a él que tú estás mal, él lo sabe. Ese mal tú lo tienes por una razón y no se puede cuestionar. Lo que va a suceder, sea bueno, sea malo, sucede como quiera, sin tú buscarlo. Incluso tu propósito de vida y las cosas buenas que van a venir o las cosas buenas que debes hacer se van tal cual porque el plan de él es perfectamente hecho. Antes de que pase, ya sucedió. Quiere decir que nosotros estamos en el pasado. Ya todo esto ya pasó. Y dentro de lo que vaya a suceder, mencionó algo se va a detonar como tal la tercera guerra. Sí, sí, eso no tiene vuelta de hoja. Pero honestamente, no va a pasar a mayores porque se está trabajando, la gente está de verdad trabajando. Entonces no pueden pagar todos juntos por pecadores, porque todos no pueden pagar por inocentes o por inconscientes o por ignorancia. ¿Me entiendes? Tú quizás a lo mejor entiendas que una persona que mata a otra o que roba es delincuente y es delincuente. Vamos a buscar el trasfondo de las cosas. A veces, esa persona que cometió ese mal cree dentro de su conciencia y en su mente que hizo lo correcto y no paga por eso, porque no lo está haciendo con premeditación y alevosía, ¿me entiende? Para él, dentro de su entender, él piensa que hizo lo que tenía que hacer. ¿Ves? Por lo que sea, no importa. Entonces uno no puede estar toda la vida juzgando al otro, peleándose con el otro, qué sé yo. Al contrario, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender.